Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast de la Maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas. El día de hoy el tema que tenemos es el poder de las lenguas y nos encontramos el día de hoy con los compañeros Joel, Danaira, Marjorie y Byron. Compañeros, ¿qué nos pueden compartir el día de hoy? Bueno, estamos muy emocionados por hablar de este tema muy importante, porque definitivamente el poder que tienen las lenguas es excepcional, no solamente en contextos generales, sino también más específicos como los pueblos autóctonos. ¿Cómo definiría usted el concepto de lengua del poder en el contexto global y local? Ok, este concepto, ¿verdad? A pesar de ser un poco sencillo, para poder entenderlo, involucra demasiados temas, ¿verdad? Por ejemplo, son las lenguas que ejercen dominio, ya puede ser a nivel social, político y económico. Por ejemplo, a un nivel macro, tenemos la lengua franca, que en este caso es el inglés. Todos sabemos que a nivel mundial, ¿verdad? Es el idioma que te abre puertas, como lo conocemos generalmente. Sin embargo, tenemos a nivel regional lenguas como, por ejemplo, en la zona de Gracias a Dios, el miskito, que es la lengua que predomina junto con el español, y que también a su vez los demás pueblos están adoptando para poder comunicarse. Entonces, entendámoslo, son aquellas lenguas que ejercen dominio, ya sea a nivel social, político y también económico. Interesante. Danaira, ¿qué impacto tiene el dominio del inglés como lengua global sobre la enseñanza y la preservación de las lenguas indígenas en Honduras? El dominio del inglés puede tener un impacto dual. Por un lado, abre muchas puertas en el sentido educativo, económico, pero por otro lado también puede desplazar las lenguas indígenas en el lugar de la cultura. Por ejemplo, tenemos en las escuelas tenemos clases de español, tenemos clases de inglés, pero no tenemos espacio para hablar de, por ejemplo, garífuna, tahuaca, y esto contribuye al desuso y a la eventual desaparición de la lengua. Muchas gracias, Danaira. Marjorie, ¿considera usted que la globalización representa una amenaza o una oportunidad para las lenguas indígenas en Honduras? ¿Y por qué? La verdad creo que es un poco de ambas. Una amenaza porque se puede llegar a esto de homogeneizar culturas y lengua, y en este caso ganaría la dominante, pero también es una oportunidad porque tenemos acceso a recursos digitales. Aquí en Honduras hay, en las redes sociales, hay, por ejemplo, uno se llama Garífuna 101, que muestra sobre el pueblo garífuna. También hay TikToks, entonces en redes sociales hay acceso más pronto, como a diferencia de antes teníamos que buscar en bibliotecas, en libros, ahora estamos a un clic, entonces creo que un poco de ambos. Muchas gracias, Marjorie. Byron, ¿qué opina usted sobre las iniciativas actuales para revitalizar las lenguas indígenas como el garífuna, el miskito en el sistema educativo hondureño? Bueno, son elementos que son cruciales, ¿verdad? En la revitalización y en el mantenimiento de las lenguas indígenas de Honduras, y como tal pues deben ser constantemente revisadas para ver qué tan efectivas están siendo y ser reformuladas para ir alcanzando los objetivos que se pretenden. Por ejemplo, hay programas de educación intercultural bilingüe, programas conjunto con comunidades que han servido mucho a revitalizar las lenguas. Pero esto se debe hacer en conjunto con el apoyo institucional del gobierno para obtener los resultados óptimos, ¿verdad? Por ejemplo, es necesario que el Estado provea los recursos, provea los medios, provea incluso la formación a los docentes para desarrollar estos programas de educación intercultural bilingüe para que logren ser realmente efectivos y alcanzar ese punto en el que no estemos perdiendo esas lenguas y esas culturas que son tan ricas en cuanto a lo que aportan y a lo que suman a la cultura hondureña en general. Muy bien, Byron. Entonces, dicho esto, Joel, con lo que acaba de mencionar Byron, ¿debería el gobierno de Honduras implementar políticas educativas más estrictas
para la preservación de las lenguas indígenas. ¿Por qué debería hacerlo o por qué no? Bueno, el gobierno debería estar muy involucrado. Ciertamente las políticas son necesarias, pero muchas veces esperamos que el gobierno sea como el papá, ¿verdad? Que viene a regir todo y a controlarlo todo. Y de una forma estricta, pues podríamos decirlo que no va a funcionar. Tristemente, las políticas que son impuestas nunca son funcionales. Es más, el dominio de las lenguas nosotros lo entendemos de una forma que va sucediendo sutilmente. Va sucediendo a través de los cambios políticos a nivel mundial, no solamente en Honduras. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender de que con tener políticas más estrictas va a funcionar. Primero debe de haber un interés genuino en la ciudadanía de que existe el interés, ¿verdad? Existe este interés en involucrarnos, en aprender, en preservar las culturas, las lenguas, pero si es a través de la represión política y de leyes que se formulan nada más en muchas ocasiones de forma populista para ganar votos o nada más para generar controversia, no va a suceder. Ahora, no me malentiendan, necesitamos en nuestras leyes, ¿verdad?, que se pueda generar la protección a estos pueblos que muchas veces están amenazados, y necesitamos de esa cultura que está tan arraigada a nosotros sutilmente, ¿verdad?, y en nuestras raíces, pero que muchas veces no lo notamos. Muy bien, entonces surge la interrogante, ¿cómo puede la educación bilingüe contribuir a la preservación de las lenguas autóctonas en Honduras, Danaira? La educación bilingüe es fundamental para la preservación de las lenguas autóctonas. Permite a los estudiantes aprender en su lengua materna mientras adquieren competencias en la lengua dominante. Esto no solo preserva la lengua indígena, sino que también ayuda a los estudiantes a subir sus índices en las evaluaciones. Incluir programas de educación bilingüe integrando el garífuna, por ejemplo, el misquito, en el círculo escolar permite a los estudiantes mantener su lengua materna y mejorar su rendimiento académico. Además, la educación bilingüe fomenta el respeto y la valorización de la diversidad. Muy bien. Marjorie, usted mencionaba algo de las redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales y la tecnología en la difusión y preservación de las lenguas indígenas en Honduras? Que es completamente crucial. Y creo que todos mis compañeros estamos de acuerdo. A veces subestimamos el poder de las redes sociales, y para esto de compartir la cultura y la riqueza de eso se pueden utilizar las redes sociales. Aquí en Honduras, lo mencioné previamente y los invito a todos a buscar esta página de Facebook, se llama Garífuna 101, que es alguien que habla inglés y entonces comparte el garífuna dentro de la parte de inglés. Entonces, en una de nuestras clases aprendimos a mezclar interculturalidad, idiomas, entonces es algo que podemos utilizar. Y son videos cortos, los TikToks son 30 segundos donde se puede mostrar lo rico de la cultura. Y como mencionaba Joel, no tenemos que depender de esperar que el gobierno haga todo. También nosotros podemos compartir, todos tenemos esta puerta de las redes sociales. Entonces también invitar a todo el mundo a que conozca de nuestra cultura. Muy bien. Otra interrogante que quizás surge es, Byron, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las comunidades indígenas al intentar integrar su lengua en la educación formal en Honduras? Bueno, partiendo desde la institucionalidad, la falta de apoyo del gobierno, de la institución gubernamental, deriva pues en la escasez de recursos de aprendizaje que sean actuales, que sean atractivos, que sean dinámicos y que estén contextualizados para que sean atractivos, ¿verdad? Que generen interés y motivación en los estudiantes de los pueblos autóctonos indígenas de Honduras. Le sumamos a esto la falta de capacitación de docentes que estén realmente entrenados en la enseñanza intercultural bilingüe, pero creo que digamos, la problemática más grande ahí deriva en
la percepción negativa que hay hacia las lenguas indígenas, ¿verdad? Si hacemos una comparación de cualquier lengua indígena hacia el español, hacia el inglés, siempre se va a ver de menos por cuestiones de utilidad, por cuestiones de prestigio. Entonces debe haber una concientización y una valorización de esas lenguas que permitan darle, siendo redundante, el valor que se merecen, y de esa manera pues se aprecien mejor y se busquen estrategias que permitan mantener, revitalizar y mantener esas lenguas. Muy bien. Joel, ¿qué acciones podemos tomar como docentes y alumnos de lenguas para contribuir a la preservación y promoción de la diversidad lingüística en Honduras? Bien. Primeramente, creo que deberíamos de quitar de nuestra boca esa narrativa del conflicto. Me refiero a que muchas veces nosotros decimos, bueno, el español está arrasando con todas las culturas, con todas las lenguas y las está absorbiendo. El inglés está absorbiendo todas las demás culturas, las está erradicando y demás. Yo creo que se maneja mucho ese discurso hoy en día, donde el pobre contra el rico, el bueno contra el malo, la mujer contra el hombre, y hasta a nivel lingüístico, ¿verdad? Los encontramos, el español contra las lenguas autóctonas. Deberíamos de entender de que, bueno, somos hondureños en este momento, y la única Honduras que tenemos es esta. Pensamos en español, y pensar en español y tener esta conciencia que tenemos nos hace también identificar que debemos de preservar estas culturas, estas lenguas, y que es necesario para nosotros, ¿verdad?, coexistir de una manera saludable, buscando, ¿verdad?, no solamente desde el sistema político, ¿verdad?, intentar preservar, sino concientizar a la población de que es necesario preservar nuestra cultura. Porque tanto tenemos herencia, ¿verdad?, europea, también tenemos herencia indígena. Entonces, debemos nosotros, ¿verdad?, eliminar de nuestra boca ese discurso del encuentro, del conflicto, de decir, ¿verdad?, yo tengo la culpa de todo lo que está sucediendo con estos pueblos indígenas. Definitivamente no soy el culpable, ¿verdad?, de lo que sucede con ellos, pero sí puedo tomar acción al hacerme consciente de que es una necesidad en el país. Estas personas, ¿verdad?, tienen una cultura muy rica de la cual podemos aprender. Que vamos al segundo punto, ¿qué podemos hacer nosotros desde el área docente? Bueno, pasar de la idea de hacer folclore a en realidad poder empaparnos de esa cultura. Hay mucha riqueza en la naturaleza a través de estos pueblos, ellos la consideran sagrada, y tratar de entender esto quizás a nosotros en nuestra realidad es algo muy difícil. No lo podemos magnificar ni cuantificar, pero ponernos en los zapatos de los demás y entender esa cosmovisión que ellos tienen nos va también a nosotros a empoderar para poder llevar este mensaje no solamente al salón de clases donde estamos actualmente, porque nosotros creamos, ¿verdad?, o diseñamos algunas propuestas de qué podríamos hacer, pero no pasa de eso. Entonces, empezar con pequeños pasos, ¿verdad?, como cambiar esas celebraciones que muchas veces hay en la escuela, donde nada más se promueve ir a comer y muchas veces los estereotipos son los que predominan, y en realidad es mucho más que eso. También a nivel universitario, ya nosotros en la maestría debemos de pensar a un nivel macro. Desearíamos nosotros, ¿verdad?, que la universidad tuviera el anhelo y los fondos y todas las herramientas que necesitamos para un centro de investigación como debe de ser, ¿verdad?, donde nosotros como maestrantes, incluso al siguiente nivel que aspiramos, que sería un doctorado, pues pudiéramos diseñar algunas propuestas que de verdad puedan integrarse a la realidad educativa de nuestro país. Porque el problema es que muchas veces tenemos en nuestras escuelas incentivando educación bilingüe a personas que ni tan siquiera hablan un segundo idioma. A ese nivel hablamos, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar
todos los procesos e ir paso a paso, pero eso comienza con nosotros. Nosotros que ya somos conscientes debemos de llevar este mensaje a muchas más personas, y este es un espacio para que nosotros podamos compartir no solamente ideas, sino también propuestas de qué podemos hacer, porque es fácil venir aquí y quejarnos y decir, bueno, esto no se ha hecho, esto no se ha hecho. Hay tantas cosas que no se han hecho, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Porque esperamos que el gobierno haga algo, pero yo, de brazos cruzados, hoy en día, como decía Marjorie, tan fácil que es compartir el mensaje con las demás personas con tan solo dar un clic, con tan solo dar un share. Ya eso, aunque parezca algo mínimo, causa un gran efecto para las personas. Muy bien. ¿Cómo influye, Danaira, la identidad cultural en la enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas en Honduras? La enseñanza de lenguas indígenas no solo transmite conocimientos lingüísticos, transmite también valores, transmite tradiciones e incluso nos hace ver el mundo de otra forma. Esto fortalece la identidad cultural de los estudiantes y fomenta el respeto y la valoración de su herencia. La educación que integra la lengua y la cultura indígena contribuye a una formación más integral y equitativa. Por ejemplo, incluir la lengua y cultura indígena en un currículum puede mejorar la autoestima y el sentido de pertenencia de todos sus estudiantes. Muy bien. Marjorie, ¿por qué es importante conservar la lengua materna de los pueblos indígenas en el contexto educativo? ¿Nos puede dar ejemplos concretos de cuáles serían sus beneficios? Sí, es completamente vital. Y aquí en Honduras, cuando lengua materna, automáticamente pensamos español, en el área del casco urbano, se puede decir. Pero ya cuando vamos a estas comunidades, su lengua materna era otra, pero ya está, como mencionado, la guerra entre pueblos. Entonces, sí, es vital porque no solo mantener la lengua, es un vehículo de cultura. Y no podemos dejarle la carga a las abuelitas, que las abuelitas les tienen que enseñar y solo se habla en casa. No, si lo incluimos en educación, hay estudios que demuestran que cuando se pone la lengua materna se mejora lectura, se mejora matemáticas. Lastimosamente el gobierno no tiene mucho material. Se impone una currícula, pero no se da en las lenguas autóctonas que tenemos en el país. Entonces, sí, considero que es vital. Creo que Byron también mencionó que a veces no tenemos los docentes capacitados, los docentes tienen que crear sus materiales. Entonces, como mencioné, es un vehículo, no solo para que se pueda preservar la lengua, sino la cultura también. La educación es un puente para muchísimas cosas. Finalmente, Byron, ¿qué estrategias considera usted efectivas para fomentar el interés de las nuevas generaciones en aprender y preservar las lenguas indígenas? Bueno, hay acciones puntuales que se pueden realizar como integrar, ¿verdad?, estas culturas dentro del currículum educativo de las instituciones, el aprovechamiento de las tecnologías para actualizar y crear nuevos recursos educativos que fomenten, ¿verdad?, la apreciación hacia estas lenguas y culturas, la realización de eventos que realcen también las festividades, las culturas que tienen estos pueblos. Pero nada de esto va a servir si no promovemos una integración de las comunidades, y me refiero a todas las comunidades del país, para que se pueda valorar y se pueda apreciar estas lenguas y estas culturas, para pues que tengamos un interés genuino en preservarlas, que las podamos apreciar como se debe. Muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos y perspectivas. Ha sido, creo, una plática muy enriquecedora, ¿verdad?